Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo voy a hacer una prueba de corte de varios materiales para saber cuál es la potencia correcta de corte y velocidad de esta máquina con distintos materiales. Concretamente voy a probar madera contrachapada y MDF a ver qué tal se comporta la máquina. El láser es de 5 vatios y vamos a ver qué podemos conseguir con él. Si el vídeo te interesa no te vayas, que ya empezamos. Concretamente la herramienta que vamos a utilizar para esta prueba es Lightburn y aquí en el menú, en Laser Tools, tenemos una cosa que se llama Media Test. Esto lo que nos va a generar es una plantilla de corte con distintas velocidades de corte y distintas potencias para que probemos los límites de corte de nuestra máquina. Fijaos, si yo lo doy aquí a vista previa, va a crear algo así, con cuadraditos. Lo que pasa que bueno, todavía no está configurado para lo que yo quiero hacer, pero más o menos nos va a cortar un corte con cada parámetro de corte que vamos a programar. Y una de las cosas que nos permite Lightburn es cambiar los parámetros de corte según la máquina está trabajando. Mientras que Laser GRBL solo le podemos dar un parámetro de corte para todo el diseño, Lightburn nos va a cambiar estos parámetros en cada uno de los cortes que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra máquina para configurarla correctamente. Enciendo la máquina. Voy a hacer la primera prueba en esta madera de contrachapado. Tiene 2,6 milímetros de grosor. Y vamos a ir aquí a Lightburn, dispositivos, y vamos a encontrar mi láser. Ahora el software nos indica que conectemos la máquina por USB, le damos a siguiente, y aquí busca nuestra máquina. Aquí tenemos los parámetros de nuestra máquina, le damos a agregar dispositivo, nos indica los límites físicos de la máquina, y le voy a poner el modelo de nuestra máquina. Le damos a siguiente. Nuestra máquina tiene el origen en la parte delantera izquierda y finalizamos. Ya tenemos ahí nuestra máquina. Seleccionamos nuestro dispositivo. Veis que el área de trabajo se ha adaptado a nuestra máquina y ya podemos empezar a configurar la prueba. Vamos a Laser Tools, Material Test. Aquí podemos dar el nombre a la configuración para guardarla con un nombre determinado. Y aquí nos va a hacer 10 cortes en horizontal y 10 cortes en vertical de momento, es decir, 100 pruebas. Yo voy a cambiar estas velocidades porque esto es más para grabado que para corte láser. Y vamos a empezar en 100 milímetros por minuto. Y vamos a terminar en 600, por ejemplo. Esto cada uno conocerá un poco su máquina para saber cuáles son los parámetros de corte normales que utiliza. Y luego aquí nos cambia la potencia. Empieza desde un 10% de potencia del láser hasta un 100%. Vamos a la vista previa. Veis que aquí la potencia empieza con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Creo que con estas primeras potencias no va a poder cortar la máquina, las voy a eliminar. Vamos a empezar aquí con un 30%. Hay que reducir el número de pasos. Ahí estaría. Aquí podemos ver que el incremento de potencia va de 10% en 10%. Y esto lo vamos a incrementar de 100, 150 a 200, con lo cual también tenemos que reducir el número de pasos. Voy a ir probando. Es añadir, no quitar. Y ahí lo tenemos, 100, 150, 200, 250 y así va a llegar hasta 600 con distintas potencias. Bueno, pues esto ya estaría configurado. Esta es la prueba que vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer la configuración física de la máquina para hacer correctamente esta prueba. Los textos se imprimen con una potencia distinta a los cortes. La potencia del corte lo podemos hacer aquí. Vamos a habilitar la asistencia de aire para los cortes. Sin embargo, para el texto voy a quitar la asistencia de aire. Esto lo voy a guardar con este nombre y lo cerramos. Ahora vamos a conectar con nuestra máquina. Coloco aquí la madera. Llevo el cabezal láser al punto 0. Creo que por ahí está. Y ahora en la aplicación le voy a dar a la opción de marco para ver si con esta madera me es suficiente o tengo que poner una más grande. Le doy a marco. Voy a llevar la madera a esa posición. Vuelvo a dar a marco. Y como podéis ver, con esa madera es suficiente para hacer la prueba. Antes de hacer la prueba voy a encerrar mi máquina en la caja de ventilación para que no se me llene la habitación de humo. En este proceso es muy importante que la máquina esté enfocada correctamente. Sin mover la máquina voy a meter aquí la pieza de calibración
Apoyo la máquina y me aseguro que el láser está correctamente calibrado. Ya tengo la máquina dentro de mi caja de ventilación y voy a iniciar el proceso. Aquí acabo de encender la ventilación, podéis apreciar el ruido y doy a iniciar el proceso en Lightburn. Ahora mismo grabando el texto no está la asistencia de aire funcionando. También estoy verificando cuándo se enciende la asistencia de aire. Ahí está empezando el corte y se acaba de activar la bomba de aire. Bueno, me he equivocado en la configuración, realmente no está haciendo un corte, sino que está haciendo un grabado. Y la opción que tenía que haber configurado correctamente era Fill o Line. Como he configurado Fill, pues ahora mismo está haciendo un grabado. Bueno, voy a parar aquí la grabación porque estos parámetros no son correctos para el grabado, con lo cual esta prueba la voy a dar por inválida. Esto es lo que había hecho la máquina por el momento. Si os podéis fijar, esta parte de aquí, aun siendo grabado, se había comido prácticamente toda la madera. Y al aumentar la potencia en esta parte de aquí, no sé si se puede apreciar ahí, esta madera ya está atravesada completamente, ya que ha pasado la potencia de un 30% a un 40%. Si vamos a la parte de aquí de editar material, fijaos que teníamos en modo Fill, aquí voy a poner Line. Le damos a OK, vista previa, y ahora fijaos, ahora pone 9 minutos y antes estábamos en 1 hora y media. Le damos a aceptar y vamos a iniciar de nuevo el proceso con una nueva madera. Inicio de nuevo el proceso, activo la ventilación e inicio la prueba. Ahí nuestra máquina está a punto de empezar ahora el corte. Veis la cantidad de humo que sale en la parte de grabado. Y ahí ya está la máquina cortando. Veis que el proceso es mucho más rápido que antes. Observar cómo el punto láser cada vez es más potente según se acerca a la parte derecha de la pieza. Ahí estamos a una mayor velocidad y a menor potencia. Bueno, aquí se ve claramente como la máquina va bastante más rápido. Ahora mismo estamos en una velocidad de 350 milímetros por minuto. Bueno, ya está prácticamente finalizando. Y una de las pruebas que quiero hacer es comparar el corte con asistencia de aire y sin asistencia de aire. Bueno, ahí tenemos el proceso finalizado. Bueno, vamos a ver qué ha salido de la prueba. Aquí podéis ver cómo ha quedado. Y creo que con una sola pasada no hemos sido capaces de atravesar la madera. Aquí vemos que con una pasada hay algunos puntos que han conseguido atravesar la madera, pero prácticamente ninguno. Si hago presión, este punto no sale. Con una sola pasada no hemos conseguido atravesar. Entonces ahora tenemos que repetir esta operación, pero con 2 pasadas. Aquí Lightburn nos ha marcado que hemos hecho una sola pasada. Modificamos nuestra configuración, vamos a editar material y ahora le ponemos 2 pasadas. Le damos a OK y volvemos a comenzar el proceso. Como se puede ver, al cortar la pieza da 2 pasadas en lugar de una. No hace una primera pasada a toda la pieza y luego otra, sino que cada cuadradito lo hace 2 veces. Así podemos saber ya si la máquina es capaz de cortar la pieza en 2 pasadas o no. Bueno, aquí podéis ver que ya sí que ha habido algunos trozos que los ha cortado. Vamos a cogerlo.
unos golpecitos y fijaos los que se han soltado solos. Aquí podéis ver el resultado por la parte delantera y por la parte trasera, aunque hay algunos cachos que prácticamente están caídos, sobre todo este de aquí está suelto. Todos estos cuadraditos de aquí no se han soltado completamente, aunque si los apretamos con la mano seguramente caigan. Aún así, yo como es una muestra lo voy a dejar así para saber cuál es el límite de corte. Si analizamos el resultado, con una potencia del 70% y velocidad de 100 milímetros por minuto, ya es capaz de atravesar la madera en 2 pasadas. Al 80% de potencia, con una velocidad de 200 milímetros por segundo, también atraviesa la madera, y ya con una potencia del 100%, podemos conseguir cortar la madera en 250 milímetros por segundo en 2 pasadas. Ya dependiendo de cada uno puede elegir la velocidad y potencia del láser que más le guste para hacer los cortes. Yo pondría el láser al 100% a 250 milímetros por segundo. Aunque si queremos preservar un poquito el láser y bajarle de potencia, poniéndolo al 80% en 200 milímetros por segundo, pues también obtenemos el corte de la madera sin ningún tipo de problemas. Ahora me gustaría repetir esta prueba, pero sin asistencia de aire. A ver si hay alguna diferencia en cuanto al corte de la madera. Quitamos la asistencia de aire, le damos a OK y volvemos a probar a ver si esto tiene efecto en el corte de la pieza. Empezamos esta tercera prueba. Bueno, ya he finalizado esta segunda prueba. He dado 2 pasadas también de corte, pero fijaos la diferencia de utilizar la asistencia de aire a no utilizarlo. Veis que hay bordes de la madera que están muy quemados. Las piezas no se sueltan solas. Y aquí podéis ver el resultado de la operación. Le doy la vuelta a ver si hemos perforado la madera. Como podéis ver, la perforación de la madera también se ve afectada al no utilizar asistencia de aire. Esta parte de aquí, igual que he hecho antes, no la voy a soltar, pero como veis, todos estos trozos que antes había soltado, pues ahora sin la asistencia de aire no se han podido cortar. Este tipo de pruebas no las he podido hacer hasta ahora, pero ya veis que la asistencia de aire es fundamental en el corte láser. La diferencia del corte es impresionante. Voy a realizar la prueba ahora, pero en vez de con madera contrachapada, con madera MDF. Repito la operación, pero esta vez sí lo voy a hacer con asistencia de aire. La asistencia de aire ha comenzado y empieza el corte. Bueno, el proceso sigue avanzando y lo único se me ha olvidado deciros que este material es un poquito más grueso que el material anterior. También es un poquito más duro, con lo cual seguramente con únicamente 2 pasadas no consigamos cortarlo. Bueno, el proceso ya ha finalizado. Aquí podéis ver el resultado. Vamos a ver si suelta algún cuadradito. Ahí ha habido alguno que ha soltado. Y aquí podéis ver la parte inferior. Aunque hay cuadraditos que no se han soltado, pero fácilmente los podemos quitar con la uña. Podemos dar por finalizado este corte y estos ya con la punta del lápiz no salen tan fácilmente. Aquí podemos ver el resultado de la prueba. Se ha cortado algún cuadradito menos que cuando era madera contrachapada, pero tenemos 6 cortes satisfactorios. A más de 200 milímetros por segundo y con la asistencia de aire no somos capaces de cortar este tipo de madera. Os voy a mostrar el grosor de la madera, mido con el calibre y tengo 2,4 milímetros. Yo pensaba que esta madera era más gruesa y tiene más o menos el mismo grosor que la madera contrachapada. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de grabado. La velocidad es mayor y las potencias sí las vamos a llevar de 10 en 10%, del 10% al 100%. Vamos a empezar en 600 milímetros por minuto y vamos a ir de 400 en 400. Y probando, empezando en 500 milímetros por minuto a 5000 milímetros por minuto, 10 veces, la plantilla nos va a quedar así. Esta prueba tampoco la he hecho nunca, vamos a ver qué tal sale y a ver qué tal es capaz de grabar esta máquina. Como estamos grabando, en este caso no vamos a utilizar asistencia de aire, vamos a dar una sola pasada y en modo fill, sin asistencia de aire, porque en la grabación normalmente no se utiliza asistencia de aire. Los demás parámetros los dejamos por defecto. Tiene un tiempo estimado de 1 hora. Le doy a iniciar el proceso.
He tenido que parar e iniciar el proceso de nuevo porque le había puesto al principio 2 pasadas y en realidad ahora está dando una sola. Tiempo estimado de proceso, media hora más o menos. Bueno, ahí está finalizando la prueba. Bueno, ya está finalizada la prueba de grabado. Podéis ver cómo queda. Hay unas zonas que se han quemado en exceso y otras que prácticamente no se han grabado. Aquí lo podéis ver desde más cerca. Esta zona de aquí prácticamente no se ha grabado a 5000 milímetros por minuto y 10% de potencia. Y podéis ver cómo ha actuado nuestro láser a distintas velocidades. Creo que este grabado es bastante bueno, a 3500 milímetros por minuto y 100% de potencia. Esta zona de aquí abajo está carbonizada. Si hubiese tenido puesta la asistencia de aire, seguramente hubiese atravesado la madera. Aquí ya cada uno puede elegir la velocidad que más le guste para hacer sus grabados. Nos falta repetir este grabado en madera contrachapada. Fijaos que aunque aquí pone 2 pasadas, en realidad solo hemos dado una. Bueno, aunque la prueba no está terminada, podemos ver que el proceso de grabación en este tipo de madera contrachapada es mucho más agresivo que en madera MDF. Prácticamente toda la línea de abajo tiene una gran zona quemada y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Aún así tendréis que probar en cada madera que vayáis a utilizar, en un trocito antes de hacer el grabado, porque dependiendo del color de la madera, pues el efecto del grabado puede ser más potente o menos potente. Fijaos también cómo las letras en este contrachapado se han grabado mucho más que en el contrachapado anterior. Bueno, ya estamos terminando la última prueba y en esta prueba voy a dar una sorpresa para que veáis cómo influye el color de la madera en los resultados. Ahora cuando saque la pieza os lo enseño. Bueno, aquí podéis ver el resultado de la prueba. Como veis, incluso los textos que nos marcan las velocidades están prácticamente quemados. Os lo voy a enseñar desde más cerca. Bueno, aquí lo podéis ver. Aunque los números se aprecian, sobre todo con el móvil, fijaos las distintas velocidades y podemos seleccionar la velocidad que más nos guste para el grabado en este caso. Veis que el grabado queda muy negro y un grabado perfectamente válido podría ser este de 3500 con un 40% de potencia de láser. Fijaos bien cómo están las letras y el tono de la madera. Ahí podéis ver el tono de la madera y la voy a dar la vuelta. En esta otra cara de la misma madera podéis ver como aquí las letras se han grabado de una manera muy distinta y aquí prácticamente no se ha quemado la madera. Aunque aquí parece que la madera se ha quemado, aquí es que me equivoqué e inicié el proceso 2 veces. Por lo tanto, hay 2 pasadas de grabado de letras. Aquí tan solo una. Veis que las letras se distinguen perfectamente, mucho mejor que en la otra cara. Y esto me lleva a la conclusión de que la madera es la misma, lo único que en esta cara la madera es un poquito más blanca. Este es el color de la madera de la parte de atrás. Ahora os enseño los resultados de todas las pruebas. Bueno, pues aquí podéis ver el resultado de todas las pruebas que hemos hecho. En la primera prueba no hemos conseguido cortar nada con una sola pasada. En la segunda prueba hemos dado 2 pasadas a la madera contrachapada. Habéis visto que lo ha cortado sin problema en algunos trozos, dependiendo de la velocidad. Esta es la diferencia de utilizar asistencia de aire o no. Veis que con la asistencia de aire los cortes quedan perfectamente limpios y hago bastantes cortes y sin embargo con los mismos parámetros en esta prueba y en esta prueba aquí no he conseguido hacer ningún corte y la madera queda bastante requemada. Y esta es la prueba de grabado. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que en esta madera, al ser una madera un poquito más oscura que esta de aquí, pues el grabado es mucho más fuerte e incluso ha llegado a atravesar la madera. Antes en el vídeo no lo he mostrado, ha llegado a atravesar por la parte trasera de la madera. Toda esta zona ha quedado incinerada. Sin embargo, la madera MDF es mucho más estable, necesita más potencia para cortar la misma madera del mismo grosor y si nos fijamos, aquí la máquina ha realizado muchos más cortes que aquí. Necesita un poquito más de potencia, aunque también con 2 pasadas corta la madera. Y en la parte de grabación también ha habido una zona que se ha quemado, pero hay una zona de grabado que ha quedado bastante bien. Incluso se ven los degradados de las potencias. Al 10% de potencia veis que el degradado es mucho más lineal que en otras potencias. Pero bueno, estas son las pruebas. Cada uno tendrá que hacer con su máquina su prueba.
y cada material necesita una prueba distinta. Simplemente no había hecho nunca este tipo de pruebas y quería verificar cómo funcionaba esta máquina. La máquina que he utilizado para esta prueba es una Scurfun S30 de 5 vatios de potencia óptica. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.